que presentaba el equipo técnico y por tanto se van a explicar y se van a votar una por una. Bueno, me gustaría que subiera una de las personas que estuvieron en el grupo, porque yo lo que hice fue coordinar y hubo gente que hizo mucha aportación, así que por favor, si alguna persona quiere incorporarse, José, por ejemplo, Javier, Lola, si quiere incorporar alguien a la mesa. Lo digo por si hacen alguna pregunta y se refiere a alguna de las enmiendas que propusisteis. ¿No? Bueno, pues venga, a defender yo sola. Bueno, como bien ha dicho David, lo que se ha hecho es pequeñas aportaciones, pequeñas enmiendas de orador y bueno, como veis en negrita aparece lo que se ha modificado. Solamente tengo que decir que hay un error, o un error no falta poner en negrita en el artículo primero. Después de sociedad viene procurando establecer un enfoque humanista. Eso también debería de ir en negrita porque no está en el documento original, ¿vale? De todas maneras voy a ir explicando una a una cuáles son esas enmiendas. Bueno, también decir que el documento, si habéis fijado, se estructura en dos partes, ¿vale? La primera parte se refiere a un compromiso ético que suscribe cualquier persona inscrita a Podemos, o sea, el articulado que va del punto 1 al punto 10 ha de ser suscrito por toda persona que esté inscrita en Podemos, mientras que en los apartados A al E se entiende que se refiere a las personas con responsabilidades políticas ya dentro de Podemos. Bueno, me voy a esperar a que lo tengáis, porque si no... Copia. Podéis compartirla, si estáis por pareja podéis compartirla y pasar por acá. Bueno, creo que también sois conscientes de lo importante que es este documento, ¿vale? Es el compromiso ético. No sé si en otros partidos se tiene, pero creo que es una de las marcas que nos diferencia de otras asociaciones, de otras formaciones políticas, y es suscribirte a este compromiso ético. Como decía antes, si os fijáis, si lo habéis analizado en vuestras casas, el documento tiene dos partes, ¿vale? El primer articulado, que va del punto 1 al punto 10, se supone con un compromiso ético que tiene que suscribir cualquier persona que esté inscrita en Podemos, ¿vale? Que se sienta partícipe de Podemos, mientras que en el articulado que va de la letra A a la E ya va relativo, se especifica a los cargos electos de Podemos, o sea, personas ya con responsabilidades políticas. Bueno, pues paso a anunciar cuáles son estas enmiendas o modificaciones. En el artículo o en el apartado primero, donde dice en el original defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en ámbito social, político e institucional de nuestra sociedad, se añadió o se modificó la defensa y aplicación tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como de la Carta de la Tierra, porque entendimos que debe de haber también un compromiso con el medio ambiente y con el derecho de los animales. Y debatimos sobre qué tipo de documento que defendiera el medio ambiente era más idóneo y consultamos con nuestra compañera de animalistas. Ella pidió ayuda, Círculo de Animalistas Estatal, y al final, bajo su criterio, pensamos que este era el documento más recomendable. Al final, como he dicho, aunque no venga en negrita, también se añadió procurando establecer un enfoque humanista, porque había compañeros que pensaban que precisamente eso es lo que falta hoy en día, un enfoque humanista. Bueno, pues esta enmienda pasamos a votarla. O bueno, si alguien tiene alguna pregunta o quiere aportar algo o preguntar alguna duda. ¿No? Pues... ¿Preferís que hagamos todas y después las votamos una a una? Claro. ¿Por qué no se sigue la misma dinámica? Se lee el documento y después se somete a la votación. El original, el que tiene la enmienda ya. El de la enmienda. Vale, en el punto 2. Promover, mediante una labor pedagógica y didáctica, la participación directa e igual de toda la ciudadanía en los espacios de adopción de decisiones y en los ámbitos de ejecución de las políticas públicas. 3. Trabajar a favor de la recuperación de la soberanía popular y democrática.
4. Velar porque la participación en Podemos sea siempre libre, voluntaria y abierta a todas las personas que, sin distinción de su estatus civil, comparten la defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el método democrático de participación ciudadana y directa. 5. Debatir con honestidad todas las opiniones y respetar todas las personas con independencia de cuáles sean sus pareceres. 6. Exigir y respetar que la elección de personas candidatas a cualquier institución de representación política, cámaras municipales, diputaciones provinciales, parlamentos autonómicos, Congreso de los Diputados, Senado, Parlamento Europeo o cualquier otro, se lleve a cabo mediante elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía, con listas abiertas y paritarias. Rechazar el transfugismo y velar porque ningún cargo electo pueda formar parte de Podemos si previamente no ha sido elegido para desempeñar tal función en un proceso de primaria abierta y participativa por toda la ciudadanía. 7. Exigir y respetar que cualquier pacto previo o posterior a las elecciones con cualquier otra formación política sea sometido a la aprobación democrática mediante la consulta abierta a toda la ciudadanía en todo y cada uno de los niveles territoriales de representación. 8. Exigir y respetar que cualquier cargo electo será un mero representante obligado a vincular sus decisiones al método abierto y democrático de participación a lo largo de todo su mandato. 9. Denunciar con la mayor celeridad posible, a la par que con todas las pruebas solventes necesarias, cualquier caso de corrupción del que se tenga conocimiento. 10. Promover que Podemos no se convierta nunca en una plataforma al servicio de profesionales de la política, para lo cual todos los cargos electos de Podemos aceptarán. Y ahora viene lo que he dicho. Este articulado se refiere ya o se especifica para las personas que tengan ya un cargo de responsabilidad dentro de Podemos. A. La limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de representación, comprometiéndose a ganar el sobrante a fines sociales. B. La limitación que se establezca con carácter general sobre el número de funciones públicas que pueda desempeñar una única persona, resultando incompatible ostentar simultáneamente un cargo orgánico junto a uno político. C. La renuncia a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representante. D. El compromiso de transparencia y la rendición de cuentas antes, durante y después a lo largo de su actividad como representante. El E se cambia, se elimina y se suprime y se añade el E bis. Suprimir en la medida de lo posible el mayor número de personas asesoras y cargos de confianza. Suscribo este compromiso en libertad, entendiendo todo y cada uno de los puntos que aquí se señalan y asumiendo su defensa como mejor garantía para la construcción de una sociedad más justa en la que todas las personas seamos más libres. Bueno, pues como he dicho antes, en el punto 8, podemos volver al punto 8, se amplió, ¿vale? El punto 8 se amplió, tampoco ha salido. Procedo a leerlo. El punto 8. Exigir y respetar que cualquier cargo electo será un mero representante de las personas que componen Podemos, así como de la ciudadanía, quedando este obligado a vincular sus decisiones y votaciones institucionales al método abierto y democrático de participación en todo su mandato. Igualmente tendrá que mantener a lo largo de su mandato su vinculación a través de su participación y rendición de cuentas del desarrollo de su labor política a la Asamblea y a los círculos correspondientes, a las instituciones al que éste esté adscrito por las funciones derivadas de su cargo, haciéndolo de forma voluntaria o a petición de la Asamblea o a los círculos reseñados. Faltaba añadir esto. La rendición de cuentas viene a resumirse. Pues bueno, si queréis volvemos otra vez al artículo primero, que es el que tiene la primera enmienda. Y si os parece que preferís que vayamos votando de una en una o... Si levantáis la mano, no sé. ¿Estamos de acuerdo en votar en bloque? ¿O alguien? ¿Estos son manos para pedir palabras? ¿En bloque? ¿Alguien prefiere? Porque en el momento, como está presentado como enmiendas, si hubiese alguien que prefiriese que se votase como enmiendas, ¿alguien quiere que se vote como enmiendas?
O sea, En bloque. En bloque. Vamos en bloque, ¿de acuerdo? Abrimos debate al respecto, como hemos hecho antes. Bien, empezamos por la izquierda. Isaac. Bueno, yo creo que antes de votar tenemos que hacer algo de debate. Creo que yo soy partidario de votar apartado por apartado, como en bloque. Si hay una persona, se han presentado como enmiendas, el compañero tiene razón, lo siento por todos, pero si se han presentado enmiendas hay que votar apartado por apartado, ¿de acuerdo? Vamos a intentar ser lo más ágiles posible, pero primero, bueno, pues vamos apartado por apartado y debatimos apartado por apartado. Sobre el 1, ¿alguna palabra pedida? Al fondo. José. José, ¿puedes subir y explicar ese punto? Porque fue una de tus aportaciones. Bueno, a ver, exactamente ¿por qué humanista? Pues bueno, resulta de que, como hemos dicho anteriormente en el documento político, el tema de los derechos humanos pues se toca de una forma así como de referencia, de pasada, y consideramos de que el humanismo, bajo el punto de vista de algunas de las personas que estamos participando en Podemos, debe de ser el referente, a diferencia de, como antes decía un compañero por ahí, del tema de la derecha, de la izquierda, de significarnos con la etiqueta de los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, un poco marcar esa diferencia, ¿no? De que, ante todo, pues el humanismo que impregnara pues el contenido de lo que pueda ser Podemos en el desarrollo, ¿no? De que ni derecha, ni izquierda, ni centro, sino un poco en esa línea, ¿no? Creo que Bien, se ha pedido una aclaración, se ha dado una aclaración, ¿de acuerdo? ¿Alguna palabra más sobre este punto? Yo creo que Podemos no es ni derecha, ni izquierda, ni centro, porque eso no define a nadie. Además, que yo soy de izquierda, tengo un sentimiento de izquierda y voto a Podemos. Podemos, tengo un sentimiento más conservador y puedo votar a Podemos. O me da igual una cosa que otra y voto a Podemos. Pero no se trata de que no tenga ningún sentimiento, tiene que tener un sentimiento que le pone cada persona que lo vota, que se añade un color. ¿Alguna aclaración más sobre el texto? No, pasamos directamente a la votación. Votos en contra de la enmienda. 1. ¿Quién está anotando los votos? 2 votos en contra. ¿Abstenciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Votos a favor? 3. ¿Por qué no te acuerdo vosotros? Para final. ¿Vale? Seguimos. Bueno, el punto 2 suscitó bastante debate porque nos preguntábamos en qué medida una persona puede promover la participación directa igual de la ciudadanía. Ahí estuvimos bastante rato hablando porque no veíamos de qué manera y al final concluimos que mediante una labor pedagógica y didáctica, es decir, tú como persona integrante de Podemos tienes que comprometerte a través de la pedagogía, es decir, de explicar a través de, mediante una labor pedagógica y didáctica, implicar a las personas, decirles por qué tienen que participar, ¿vale? Motivarles de esa manera. Pensamos que esa era una manera como de explicar bien, porque a lo mejor una persona lee ese punto,
promover la participación directa e igual de toda la ciudadanía en los espacios de adopción de decisiones y en los ámbitos de ejecución de las políticas públicas. Nos preguntábamos que de qué manera se puede hacer eso. Entonces, mediante esa enmienda o mediante esa aclaración o acotación, pensamos que se está acomodando una orientación mediante una labor pedagógica y didáctica. ¿Alguna duda sobre este asunto? Sí, Paco. Yo quiero que me explique esta labor pedagógica y didáctica. Con el debate, con el discurso, con una información previa que tú tienes que hacer, una autoformación. Se supone que tenemos que formarnos, que leer mucho, que tener un discurso y a través de esos conocimientos que debemos de ir adquiriendo con el tiempo, porque en esto somos todos nuevos, inculcar a la gente o tener la labor pedagógica consiste en eso, en no convencer sin argumentos, con argumentos vacíos, sino con un discurso estructurado y pensar, con una labor pedagógica y didáctica, enseñando a la gente a participar. Tengo dos palabras ahora mismo, Aguayo y atrás. Aguayo. Porque la confusión y creo que queda demasiado poco clara a la vez que yo especificar tanto. Es lo que hablaba en la metodología muchas veces, el querer especificar contribuye a que sea al final textual porque da pie a evitar otra forma de afrontarlo. Muy bien. ¿Atrás? Yo coincido con la compañera, porque lo que hace la frase incorporada es reducir el ámbito de aplicación de promover la participación, es decir, hay movilizaciones a través de la música, a través de participaciones en blog, hay miles de maneras distintas de promover la participación democrática de los ciudadanos. Entonces, limitarlo, bueno, puede ser dos calificativos, una labor pedagógica y didáctica, me parece que sobra, que no tiene mucho sentido en el texto y que incluso lo reduce en su capacidad de llegar. Bien. ¿Alguna palabra más? Bien, pasamos a la votación. Votos en contra de la enmienda. ¿Está? Abstenciones. Bien. ¿Votos a favor? ¿Está Luis? Es que la gente se sale y tal. ¿Está? Sí. Bien. Queda aprobada. Siguiente, punto 6. Bueno, en el punto 6 es simplemente una cuestión de lengua, ¿vale? De un lenguaje inclusivo, y donde dice en el original elección de candidatos, sustituirlo por personas candidatas. Y bueno, la siguiente cuestión dentro del punto 6 no tiene que ver con la lengua, pero sí con el debate de género que surgió allí, de que una gente decía que no se tuviera en cuenta que fueran listas primaveras, que por mérito, no por género, y bueno, al final se llegó al acuerdo de denominarlo como lista abierta y paritaria. Bien, debate sobre el punto. ¿Alguna palabra? ¿Alguna más? Aparte de Isaac. Bueno, aquí todo depende, para mí, a la hora de avalar o no avalar este párrafo, en el significado y alcance que le demos al verbo exigir. Hay muchas maneras de exigir. La más radical es, te exijo esto, y si no lo haces, me borro, me voy, o te pego. Y otra es exigir, pero si encuentras oposición o negativa por quien tiene el poder de negarlo, pues insistir en la exigencia, pero sin llegar a la agresión o a un choque ya violento.
Entonces, yo creo que tenemos que pensar que aquí se está diciendo exigir en la segunda acepción que he citado. Porque si lo tomamos en la primera acepción de decir, exijo esto y si no me lo concedes o si no me lo das, te espero en la esquina. Yo creo que, porque muchas de las cosas que a nosotros nos somos queridas, que queremos promover, podemos tener poderes enfrente, básicos, que nos la nieguen. Entonces, ¿qué hacemos? Nos estamos de llorar, le pegamos en la cara, nos borramos, nos vamos al monte con un trabuco. Yo creo que la elección de ese verbo lo que viene a decir es que toda persona que se comprometa o que activa estos compromisos éticos debe de exigirlo en el sentido de que debe pelear por ellos, debe luchar por ellos. No en ese sentido creo que dice usted exigir. Pues pongamos la palabra luchar. Perdón, ¿quién está hablando? He abierto antes turno de palabra, no se había pedido. Bueno, lo ampliamos. ¿Alguien quiere hablar más sobre este tema? Sí. Luego creo que al servicio de la pedagogía y de la didáctica que se ha citado antes, que hemos aprobado, pues conviene repasar para que si hay alguien aquí que no sepa la diferencia entre una lista abierta y una lista cerrada, y entre una participación directa y una indirecta, pues que recuerde rápidamente. Participación directa en un negocio es la actuación presencial sin intermediario de la persona. Y participación indirecta es lo que se hace lo más corriente en nuestro sistema político, que es participar a través del representante. Entonces esa es la distinción entre lo directo y lo indirecto. Sí. Y luego entre listas abiertas, pues también quiero informar de que hay tres clases de listas abiertas. Tres clases de listas de candidatos. Perdón, Isaac, terminando. Un poco desagradable. Muchas gracias. Sí. Cualquiera de los dos. Javier, lo que yo antes, pero bueno. Que no, en referencia a exigir, que eso no sería contra tu enmienda, sería aportar una enmienda, que se eliminase ese verbo o siguiese ahí. Es que eso es parte del texto original. Eso no es sometible ahora mismo. Lo que nos están sometiendo los compañeros son las enmiendas que están ahí en cursiva. ¿De acuerdo? O sea que eso no se puede modificar sobre la marcha. Sí, Javi. El título de lo que era la palabra exigir, pues ya estamos contemplando que bajo todo lo que es los derechos humanos, obviamente no se trata de exigir con la fuerza, como dice este documento, exigir éticamente, de forma ética, pienso yo. Bien, pasamos a votación. Votos en contra de la enmienda. Abstenciones. 10. Aquí tenéis 10. 10. Sí, 10. Bien, votos a favor. Aquí es donde quería. Yo, 46. 45 tengo yo, o sea que... Bien, seguimos. Bien, el punto 8, como he dicho antes, se ha saltado, pero aquí el compañero José lo ha traído. Voy a tratar de leerlo de la manera más clara posible, porque como no lo tenéis, y si hace falta lo leo otra vez, ¿vale? 8. Exigir y respetar que cualquier cargo electo será un mero representante de las personas que componen Podemos, así como de la ciudadanía,
quedando esto obligado a vincular sus reflexiones y votaciones institucionales al método abierto y democrático de participación en todo su mandato. Igualmente tendrá que mantener a lo largo de su mandato su vinculación a través de su participación y rendición de cuentas del desarrollo de su labor política a la Asamblea y los círculos correspondientes a las instituciones al que éste esté adscrito, con las funciones derivadas de su cargo, haciéndolo de forma voluntaria o a petición de la Asamblea o a los círculos reseñados. Resumo, las decisiones que tomen los representantes electos deben de estar sujetas a la Asamblea, tanto a petición o de forma voluntaria o a petición de la propia Asamblea o los círculos reseñados. No sé. Turno de debate. Palabras sobre este asunto. Isaac, ¿alguien más, por favor? Isaac. En primera cuestión de procedimiento, me parece que no hemos tocado el punto 7. Hemos ido directamente al... Es que ese punto no tenía enmienda, Isaac. Es que ese es el texto original. Solamente tienen enmiendas los que están en negrita. Excepto el 8, que lo he saltado, no está ahí, pero lo he leído y si cae lo leo otra vez. El 8. El 7 habla de pactos con otras cosas. Es que no tiene enmienda. Es que el grupo que ha trabajado este texto no ha considerado que tuviera que realizar una enmienda a ese párrafo. Pensamos que era un aspecto relativo a la organización, al documento organizativo o al documento político, pero no al ético. Entonces, por eso consideramos que no íbamos a tocarlo. Yo del punto 8, que es el que estamos discutiendo, sí. Yo no tengo incluido nada más que... Sí, es verdad. He comentado que ese punto no se había, por una reunión, no se ha incluido, pero lo he leído y si quieres se lo leo otra vez. Pero se resume en eso. Me refiero a las dos líneas que sí tengo, las dos primeras líneas. Sí. Dice, exigir y respetar que cualquier cargo electo será un mero representante obligado a vincular instituciones al método abierto y democrático de participación a lo largo de todo su mandato. Bueno, a mí me parece que la palabra decisiones, sobre todo, es demasiado grave. Si tenemos que remitir a un método abierto y democrático cualquier decisión de un diputado de Podemos, pues no acabamos nunca. Estaríamos todo el día votando y todo el día España alborotada y los correos electrónicos echarían luz. Entonces, esto hay que suavizarlo. Y segundo, eso de vincular sus decisiones, por vincular, bueno, pues yo entiendo cuando yo firme y diga sí al compromiso ético, yo voy a entender para mí vincular a la posibilidad que tengo de, como miembro de base de Podemos, de ratificar o no algunas decisiones graves que hayan tomado mis diputados o mis ministros. Porque si nuestros diputados y nuestros ministros, cada vez que tienen que tomar una decisión, tienen que hacerla preceder de un periodo de consulta a la base, también en España no se trabajaría, nos dedicaríamos a votar y a consultar el correo electrónico. De acuerdo. Voy a seguir dando palabras ahora, pero, hombre, rogaría que cuando abro el turno de palabras se pida la palabra, porque es que si no, no terminamos nunca. Hay una palabra al fondo. Yo creo que lo que dice el compañero Isaac no tiene por un representante diferenciarse de la manera de hacer política, quizás en este artículo está bien reflejado, está bien conseguido. Justamente depender de la Asamblea es la diferencia con otros partidos políticos. O sea que para mí está bien redactado, es decir, que cualquier representante podemos ser sujeto, ¿verdad? Y no tiene capacidad propia de evaluar, proponer propuestas, elementos que no estén ya previstos por la Asamblea, los órganos. Por lo tanto, yo pienso que este artículo profundiza bien en la democracia de base y en lo que Mira, Ángel. Perdón, hay dos palabras pedidas ahora mismo. O somos ágiles o no salimos de aquí en toda la noche. Lo siento mucho. Miguel Ángel. Sí, Javier. No, era lo que, lo que ha comentado el compañero. Sí, de acuerdo. ¿Cuánto? No estoy seguro, pero creo que es lo que han leído, es que tenían que rendir cuentas ante los miembros de Podemos y ante la ciudadanía. A
¿Podemos leer otra vez el texto? Exigir y respetar que cualquier cargo electo será un mero representante de las personas que componen Podemos, así como de la ciudadanía. Claro, se entiende de la ciudadanía en el sentido de los votantes, ¿vale? Porque no todos los que voten a Podemos serán adscritos a Podemos. He entendido que diferenciabais por una la ciudadanía y por otro de Podemos. Ciudadanía así como de la ciudadanía. Podemos así como de la ciudadanía. Bien. Pasamos a votar, ¿de acuerdo? Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Mayoría. Lo que no está, más o menos. Porque hay que tener unanimidad o mayoría, ¿no está? Esta es una sesión importante, hay que estar los números que estamos aquí. 44. Esto es para que después nos echen en cara los 44 que votamos eso, que votan. ¿Recuerda? Bien. Seguimos. Siguiente La 9. es uno nuevo que añadimos este mercado. Denunciar con la menor celeridad posible, a la par que con todas las pruebas solventes necesarias, cualquier caso de corrupción del que se tenga conocimiento. Está clarísimo. ¿Hay debate sobre esto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pregunta los mismos de antes menos uno, que se ha salido. Bien, siguiente. A. La limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de representación y añadimos comprometiéndose a donar el sobrante a fines sociales. Sí, palabras, por aquí. Miguel Ángel. Después Juan Luis Miguel. Yo aquí tengo una duda porque es un poco ambiguo esto de donar el sobrante a los fines sociales. ¿A qué fines sociales? ¿Son humanitarios o la autofinanciación de Podemos se puede considerar un fin social, como se está haciendo con los sueldos de los diputados de Podemos? Esto hay que aclararlo, porque un fin social puede ser la asociación de toreros, por ejemplo. Es decir, está muy ambiguo. Te puedo decir que en el debate se incluyó el hecho de autofinanciarse el partido. Se estuvo pensando, se barajaron las dos posibilidades y al final decidimos eliminar la autofinanciación porque considerábamos que, primero, si se llega a tener suficiente poder como para gobernar alguna vez, se suprimirían los sueldos elevados, se dejarían un sueldo a pobre, por lo tanto ya no haría falta donar parte del sueldo. Y luego también pensábamos que no está bien vincular la autofinanciación a base de los sueldos grandes o astronómicos que se reciben. En cuanto a especificar qué tipo de organización social, pues podría especificarse, sí. Es que ahí eso es un cajón desastre. Sí, no, mi intervención más en la línea de la de Miguel, es decir, es que hay que ser cauteloso porque hay muchísimas instituciones que son beneficencias y sexistas y también dijimos que eso era el sueldo de una persona y que era la persona, así su sueldo, la que iba a decidir cómo están haciendo los eurodiputados. Ellos están decidiendo libremente a qué asociación o a qué entidad están donando parte de su sueldo. Una totalidad y como mínimo que estén en consonancia con los principios éticos que podemos. Esa entidad. No, hay una cuestión que evidentemente este debate surgió cuando se estuvo trabajando el documento y también se valoró la posibilidad de haber incluido aquí el que decidieran las asambleas correspondientes cuáles serían esos fines sociales por decisión de la asamblea, en dónde se emplearía ese dinero. Por ejemplo, si aquí mañana hay X diputados y corresponde, en función del salario que se le asigna, hay un sobrante, pues la asamblea es la que decide a qué fines sociales se van a destinar ese dinero. No sé si se podría salvar de esa forma. Se podría salvar quizás con una fórmula de a recomendación, los fines sociales a recomendación, recomendados por la Asamblea, una fórmula de este tipo, porque la decisión última va a ser siempre de la persona, porque es el sueldo de la persona. Sí, aquí. Yo lo que voy a proponer es eso, que no sea el cargo que recibe el salario el que decida
a dónde va ese sobrante, sino que él tenga su sueldo y el sobrante lo decía la asamblea y no tenga nada que decir, que sea la asamblea que decía el Poder Social, ¿verdad que se? Vale, pues añade eso. Porque si no la tuestra y cosas de ese tipo. Juanjo, yo propondría una cosa que yo sé que no va a gustar mucho, que es, a lo mejor los 2 primeros años para financiar el partido, porque no tenemos ni un duro, ¿no? Bueno, eso que lo Y decía... a lo mejor los 2 primeros años que se dediquen a financiar el partido y luego después a partir de los 2 años a dedicar a los fines sociales, algo así, ¿no? Lo debatimos mucho tiempo. La verdad es que estuvimos mucho tiempo hablando de eso y al final creo que lo votamos y salió que lo íbamos a suprimir. Bien, creo que el equipo que prepara el documento va a incluir a recomendación de la Asamblea una fórmula de este tipo. La recomendación de la Asamblea puede ir en esa línea. Claro, puede decidir. Seguimos, atrás y después Felipe. Que yo lo único que quería decir, pues si es vinculante la transparencia, pues más o menos sobra, porque estamos diciendo que para que fin social, no lo veo realmente. Bueno, eso sería parte de la transparencia, decía que el fin social se va. Bien, Felipe. Yo creo que si se pone el sueldo a nivel de representación, no tiene ni que faltar ni que sobrar. Y lo que tenemos que quitarle es duda de el que le sobre, si realmente es un foco de atracción a que no pueda darlo o pueda darlo. Si se pone exactamente el sueldo, no tiene el porqué, ya lo otro sobra. No, pero es que eso se valoró también y eso se puede hacer en las instituciones a nivel del Estado, regional y local, pero a nivel europeo ahí no va a poder poner ese listón en decir estos son los salarios, porque ahí va a haber digo yo, que eso se quede a posteriori, pues sí, pero eso se valoró también. Insisto en el tema, estamos votando las enmiendas que se han presentado. Se puede hacer algún pequeño matiz importante como lo que se ha hecho de la recomendación de la Asamblea, pero no podemos inventar la enmienda. ¿De acuerdo? Votos en contra de la enmienda. 1, 2. 2. Abstenciones. 1. Votos a favor. Bien. Siguiente. B. La limitación que se establezca con carácter general sobre el número de funciones públicas que pueda desempeñar una única persona y especificamos resultando incompatible ostentar simultáneamente un cargo orgánico junto con uno político. Esto, por ejemplo, si lo trasladamos al momento actual, significaría que una persona, como por ejemplo él, el portavoz aquí o yo, no podía optar a ser candidato a una lista de concejales, de concejalas, de diputados, de parlamentarios. No se puede tener un cargo orgánico y un cargo político a la vez. Pero sí se puede renunciar a uno para presentarse a otro. No se pueden ostentar dos a la vez. Sí, se entiende que sí renuncia. ¿Alguna pregunta? Pasamos a votarlo. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿A favor? ¡Hala! Bien, siguiente. B. El compromiso de transparencia y la rendición de cuentas antes, durante y después de su actividad como representante. Aquí en el original decía en el momento de acceder al cargo y después. Nosotros añadimos también antes, o sea, antes de acceder a ese puesto de responsabilidad, hacer una declaración patrimonial o en fin. ¿Alguna aclaración sobre esto? ¿Votos en contra? Sí, Isaac. Como representante, tanto dentro de Podemos como en el gobierno o en el ayuntamiento, ¿no? Claro. Solamente a los miembros de Podemos que llegan a representantes políticos de la estructura política de las concejales o diputados, o también los del Consejo Ciudadanos y miembros
Consejo de Coordinación. Solamente a los representantes en organismos no podemos, o también... Aquí habla de su actividad como representante político, representante orgánico. El enunciado habla de cargos electos. ¿Vale? Estamos hablando de la gente que tenga un cargo en una institución. Sí. Este articulado que va de A, este articulado que va de la A a este articulado que va de la A se refiere solamente a los cargos electos, ¿vale? Quizás entonces excluiría a las personas con cargo orgánico. O sea, solamente tendrán que hacer ese ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas los cargos electos, la gente con responsabilidad política. Concejales, diputados, ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sí, tú, come. ¿A favor? Yo lo que es la unidad, uno. ¿No? La unidad, cuatro, De acuerdo. Siguiente. Bueno, el siguiente era la supresión de modelo, el E, 51, que decía, os voy a leer el que suprimimos, ¿vale? El compromiso de inhibirse o abstenerse de participar en cualquier cargo o decisión que tenga o pueda tener influencia en su desempeño profesional pasado o futuro. Bueno, entendemos que si una persona, por ejemplo, que pertenece al campo de la medicina accede a ser, no sé, ministro de Sanidad, cuando termine su cargo no entendíamos por qué después no podría volver a trabajar en su centro de salud o en su hospital. Nos veíamos como algo un poco injusto. Creemos que a lo que aquí se referían era el concepto este que dicen ellos de las puertas giratorias. Entonces, creemos que había que redactarlo de otra manera, pero de esta manera lo veamos un poco injusto por eso, porque personas que pertenecen a un gremio es lógico que las da menos que se involucren en ese mismo gremio, y también es lógico que después se reincorporen a donde estaban. ¿Dudas sobre este asunto? No entiendo por qué no habéis propuesto una alternativa. Yo no eliminaría. Isaac. Yo no lo habría eliminado, simplemente en vez de esta relación que tú me has criticado y que todos entendemos que es sostenible, mantener el punto y hablar de incompatibilidades, de que haya un régimen de incompatibilidades sensato y de acuerdo con los principios generales del Supremo. ¿Y Javi? No, eso, la línea que yo creo que tal y como está redactado con unos pequeños matices, es decir, no es que tú no puedas volver a incorporarte a tu profesión anterior, eso es lo que hay que matizar, sino que no se te abran puertas a raíz de tu actividad política, a posteriori, pero no, evidentemente no que no puedas volver a tu desempeño de tu profesión. Yo en este caso me doy la palabra. Yo me parece muy brevemente que este es parte del discurso central de la organización, el tema de las puertas giratorias, y que sería un poco confuso eliminar el apartado sin proponer una redacción alternativa. Yo lo dejaría. De cualquier forma, ese apartado concretamente va a ser enmendado por algún otro círculo porque es uno de los temas que más se ha debatido. ¿De acuerdo? Pasamos a la votación. ¿De acuerdo? ¿En contra de eliminar el apartado? En contra de eliminarlo. En contra, o sea, no aceptar la enmienda. Aquí. 17. 17 en contra, ¿no? Sí. Abstenciones. Bien, a favor de la enmienda. Aquí 9. Bien, a favor de la enmienda.
De acuerdo, esta enmienda no queda aceptada. La siguiente y última. Esta nueva no está no estaba en el original. Suprimir en la medida de lo posible el mayor número de personas asesoras y cargos de confianza. Yo aquí aportaría darle un cargo, darle la responsabilidad que le hemos quitado al funcionariado, ¿vale? Se habló, sí, se comentó eso. Tener la oportunidad ahora de involucrar al funcionariado dentro de lo público, entonces sería aquí matizarlo para darle esa fuerza, quitarnos asesores del medio y que sea el técnico, el funcionario que está cobrando su sueldo para hacer ese trabajo, que sea el que tenga la potestad, ¿no? de guiar. Ese fue el debate central, porque cuando se pone esto precisamente hablábamos de eso, de que la administración tiene funcionarios, tiene técnicos suficientes como para que encima haya que hacer una aplicación de asesores. Pasamos por lo público de Podemos, pues hay que darle al trabajador público pues su condición de trabajador que hay, de persona responsable que garantice el trabajo y todo el correcto funcionamiento de todo lo público, ¿no? Y quitarnos del medio toda esa, procurar quitarnos del medio toda esa morralla que ha quedado desde 30 años para acá. En la medida de lo posible, a mí me parece que es muy ambiguo. O sea, en la medida de lo posible, que ¿cómo? ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto? Entonces, en la línea de lo que aportaba Pedro, yo creo que quedaría más claro, ¿no? Es decir, si existen personas que son funcionarios que desempeñan esas funciones, no hace falta un asesor para hacer lo mismo, y si es necesario desarrollar ciertas funciones y no hay un funcionario para ello, tendrá lógica crear en la RPT esa plaza. Sí, Isaac. Bueno, yo lo que creo es que una cosa es un funcionario normal de la administración pública y otra cosa es un asesor de un diputado. Está por aquí sugiriendo que cuando el diputado necesita asesoramiento, que siempre lo necesita, no digamos un ministro, vaya a la administración pública, vaya a un ministerio y le pida que le echen una mano los funcionarios de allá. Bueno, pero diputados hay 10 y cargos... Perdón. Perdón. Un funcionario está en una ventanilla, está sellando tarjetas de demanda y de repente lo sacan de ti y de repente A ver, dos palabras. 3. Juanma estaba antes, la chica, Pedro y atrás. Juanma. Bueno, no parece claro que case la palabra suprimir con en la medida de lo posible. Respondiendo a lo que ha dicho ¿Por qué no se busca limitar? Que es un término que sí cuadraría más, no sé. Sí, seguimos. Pedro. El tema de que comentan del funcionariado, un diputado necesitará en la legislatura pues 10 asesores y cuando termine la legislatura se irá el diputado y los asesores. El problema es este tipo de cargo que ha dejado esos asesores, la deja involucrados dentro del funcionariado. ¿Vale? Entonces, lo que hay que dejar, lo que hay que procurar, mi opinión es que ya que están los funcionarios, que están los trabajadores públicos ya de por sí, sean ellos los que tomen la medida del trabajo. Por favor, vamos a hablar sobre el texto que está presentado. Es que no se pueden enmendar las enmiendas. Se puede hacer algún pequeño matiz, pero no enmendar las enmiendas. Bien, atrás. Bueno, yo, si el equipo que elaboró esta enmienda, quería especificar, como defender que cuando decimos suprimir en la medida de lo posible era porque encontraremos muchos casos en el que se necesiten asesoría en casos particulares o en cualquier otro tipo. Entonces, no queríamos quitar la posibilidad de que se pudiese, aparte del funcionariado, que hace muy bien su trabajo, tener la posibilidad de tener otro asesoramiento. Y en la medida de lo posible, que tampoco creíamos que podíamos decir dejarlo en 1 o en 2, vamos, era por no especificar cuántos deberían ser. Bien. A ver, yo lo que aporto es que
mediante capacidad del grupo. Y ya miráis por qué tipo de suprimir en la medida de lo posible a cargo de confianza, habría de poner mediante según mediante la capacidad y método. Es decir, como un concurso, posición rápido. Sí, eso yo funcionaría, ¿cierto? pido un poquito de paciencia. Sé que esta es la asamblea a mucha distancia más pesada que estamos teniendo, pero es importante terminar bien esta asamblea. Vamos a intentar ser lo más ágiles posible, mantenernos, sé que estamos cansados. A ver qué os parece esta nueva redacción, que más o menos intenta recoger lo que habéis dicho. Limitar en la medida de lo posible el mayor número de personas asesoras y cargos de confianza, devolviendo al cuerpo técnico de funcionarios del funcionariado las funciones otorgadas por ley. Perdón, si no hay acuerdo sobre esto, pasamos a votar la enmienda que había, porque es que no podemos tener un... por recoger un poco lo que hablaba. Es importante que aparezca mediante capacitación y médico. ¿Estaríais de acuerdo con que aparezca eso? Pero, ¿Está hablando de crear una plaza de funcionariado? No, dentro del funcionariado, cuando necesiten asesores que no se carguen de confianza, tú eres funcionario, tú sabes que no, sino mediante capacitación y médico. Pero si esa persona funcionaria deja el puesto que estaba ocupando, ¿quién realiza su trabajo? Pero que sea más amplio. Yo pienso, a ver, el debate, tuvimos 2 días de reunión para hacer aportaciones, entonces me parece que son todas ideas muy buenas, pero es que ya tuvimos 2 reuniones, hicimos aportaciones y tenemos que centrarnos en votar lo que sacamos. Si el grupo que presenta el documento no está receptivo, no lo ve claro, tenemos que votar lo que había. ¿De acuerdo? Lo sentimos. Votos en contra de la enmienda. 3. Abstenciones. Bien. ¿Votos a favor? Muy bien, pues quedan aprobadas o no aprobadas las enmiendas que se han presentado. ¿De acuerdo? Yo creo que nos merecemos un pequeño aplauso, aunque sea Bien, pasamos al último documento que vamos a procurar hacer en un cuarto de hora como máximo. ¿De acuerdo? Muy bien. Es muy importante porque se trata del documento de principios organizativos. Sí. Bien, seguimos. Javi, ¿puedes subir a la mesa para explicar la primera enmienda? Aquí hay copias también. Ángel, ¿puedes ayudarnos a distribuir copias? ¿Habéis saltado por casualidad una enmienda? Vamos a ver, tenemos que empezar ya, no nos hemos saltado ninguna enmienda. La novena. Después, por favor, después. A ver, continuamos. Señores, hay que echarle espaldas a esto hay que terminarlo hoy. Primera
enmienda? Bueno, la primera enmienda lo que pretende es intentar profundizar en el control de los órganos de la propuesta y mejorar la participación, ¿vale? Para ello, explico un poco porque es muy farragoso decir las modificaciones. Entonces, en principio os digo la idea general para luego pasar a las modificaciones. La idea general era, primero, convocar 2 veces al año una consulta telemática para la aprobación de propuestas que se hayan aprobado tanto en el Consejo Ciudadano y las que se presentan por la afiliación y los círculos con un número de avales del 1% de la afiliación. Luego, también pretende que haya una dación de cuenta de todas las personas que ocupen cargo en Podemos anualmente mediante un informe de todas aquellas actividades, propuestas, iniciativas, reuniones, etcétera, que haya llevado a cabo y que se publiquen en una web. Y estas se sometan a la vez a revocación o a continuidad por el resto del mandato. Estoy pensando tanto en la portavocía de los miembros del Consejo Ciudadano, de coordinación, y tanto también comité de derechos y también los alcaldes, concejales, parlamentarios, diputados, eurodiputados, todos los cargos, tanto políticos como internos. Y tercero sería establecer un principio de una persona un cargo, de forma que no se dupliquen los cargos y se haga la participación al máximo posible, bueno, tal y como hemos aprobado antes en el extra. Y las modificaciones serían añadir al capítulo 2 el siguiente párrafo. Con el fin de profundizar en la participación permanente de la ciudadanía, se establece de forma ordinaria dos periodos de votaciones ciudadanas de propuestas al año. En cada periodo de votación ciudadana se podrán presentar aquellas propuestas que se aprueben en el Consejo Ciudadano y todas aquellas propuestas presentadas por cualquier ciudadano o ciudadana que venga avalada por al menos un 1% de las personas inscritas. En este periodo se abrirá tras cada reunión ordinaria del Consejo Ciudadano y seguirá el siguiente esquema: 10 días para la presentación telemática de propuestas, 2 días para la validación de avales y alegaciones, 1 día para la publicación de propuestas que se someterán a votación y 3 días de votaciones telemáticas. Segundo, modificaría también el primer párrafo del capítulo 3, que tendría la siguiente redacción: el Consejo Ciudadano es el máximo órgano entre asamblea y su función es impulsar el debate de propuestas, fomentar la participación dentro de la organización y dar continuidad a la línea política acordada en la Asamblea, aprobará propuestas para someterlas a la votación ciudadana y aprobará los borradores y continuaría como viene redactado. Un tercer punto que sería incorporar un capítulo que sería el 6 bis. Capítulo 6 bis del cargo representativo y político. Se establece como principio el de una persona un cargo. Para potenciar la participación, una misma persona no podrá detentar más de un cargo ni dentro de la estructura orgánica de Podemos ni en los diferentes cargos políticos. Además, se incluye la incompatibilidad entre cargos orgánicos y políticos. Toda aquella persona que detente una responsabilidad dentro de la estructura de Podemos o un cargo político, la portavocía, cada miembro del Consejo de Coordinación Ciudadano, de coordinación, del Consejo de Ciudadanía, del Comité de Derechos, alcalde o alcaldesa, concejal, concejala, parlamentario, diputado, diputada, senador, senadora y eurodiputado o eurodiputada. Deben realizar con carácter anual y obligatorio un informe de actividad en que se dé cuenta toda aquella actividad, propuesta, iniciativa, reunión, etcétera, que haya realizado en el ejercicio de su cargo con el fin de que se publique en un espacio web abierto y accesible. Una vez presentado este informe, se abre un periodo de revocación de todos los cargos que serán votados dentro del siguiente periodo de votaciones ciudadanas tras la presentación del informe. Se entenderá revocado del cargo si recibiera el voto reprobatorio del mayoritario de la afiliación. De acuerdo. Ese es el texto, pues es una apuesta profunda, ¿no? Es una apuesta profunda. Tened en cuenta que este texto va a ser transaccionado con propuestas similares que seguramente van a llegar, ¿vale? Entonces, ¿debate sobre este aspecto, sobre este punto? Isaac. Bueno, el aspecto organizativo me parece fundamental. Los documentos políticos, los documentos éticos son sujetos bastante interpretación. Pero aquí cuando nombras de representante a un portavoz o a un miembro del Consejo Ciudadano, has creado un cargo y lo tienes ahí. Y está el hombre regulando tu propia actividad, tu soberanía, tu nuevo estilo de hacer política y de participación popular. Entonces,
A mí me parece que el aspecto organizativo, la ponencia organizativa, tiene que ser más meditada. Hemos actuado con mucha prisa, vamos con mucha prisa a la fortaleza del pueblo, y además todavía Podemos tiene pocos miembros. Aspiramos a criticar por lo menos el sistema. Entonces, los 2/3 que faltan por incorporarse se van a encontrar ya con una estructura administrativa cuajada, con gente sentada en sus sillones. Yo añadiría aquí, me parece estupenda la iniciativa de crear esa institución llamada votación ciudadana cada 6 meses, y yo añadiría que en las 2 primeras votaciones ciudadanas se incluya como un punto obligatorio de la votación una revisión de los estatutos, del modelo organizativo, de la estructura administrativa del poder. Gracias. Yo entiendo que al abrir a cualquier tipo de propuesta ciudadana que recoja un 1% de avales, yo creo que eso también cabe y cabría en cualquier momento una revisión. Simplemente tendría que recabar un 1% de la financiación. Lo que se sale también en los estatutos sería igual. Por lo tanto, el concepto de votación ciudadana es que sea una asamblea permanente. Por lo tanto, constantemente está todo a debate, simplemente con un criterio. Un 1% que yo entiendo que es suficiente para poder al menos tener cierta entidad la propuesta. Sí, ¿alguna palabra más sobre esto? Sí. Yo en eso también estoy de acuerdo con Isaac, puesto que luego esa responsabilidad luego al final se deja sobre los órganos del partido. Entonces sería bueno matizarlo para que la propia asamblea sepa que tiene el control sobre la estructura y la estatuto de la propia entidad. Y luego en el punto del apartado 6b, ahí una persona, un cargo, no podrá detentar más de un cargo ni dentro de la estructura orgánica ni en los diferentes cargos políticos. A mí me parece muy bien, pero nos lleva luego a incompatibilidades con muchos otros capítulos. Por ejemplo, en el Consejo de Coordinación, la misma cuarta, que ahora después lo veremos. Entonces, a mí me gustaría eso que fuera efectivo, lo de una persona a cargo. Lo que pasa es que nos va a atraer incompatibilidades con otros capítulos. Que ahora veremos más adelante y saldrán los problemas. Perdón. Me doy la palabra a José, Manolo, Juan José. No, bueno, esto ya se estuvo tratando en la asamblea, ¿no? Cuando bueno, lo hablamos, sí. O se habló un poco en la asamblea, ¿no? Efectivamente, como luego en los consejos, pues no se iba a poder, la forma de elegir el consejo y tal y cual, pues iba a limitar todo esto, porque fue cuando en la asamblea se valoró ese tema y se dijo que a lo mejor había que empezar el proceso de... Sí, pero bueno. Siguiente, Manolo. Una pregunta, el tema de la incompatibilidad entre cargo orgánico y político, ¿hasta qué punto llega? Te comento, por ejemplo, una cosa muy habitual que pasa en los partidos regionales cuando no sacan suficientes concejales, diputados, lo que sea, los colocan, les tienen un cargo en el partido, como el secretario de Economía de Andalucía del partido, y que lo colocan en el ICE, de gerente o de director general, o en alguna agencia pública. ¿Entraría, no solo alcalde, entraría hasta qué nivel? No, simplemente saber si habéis pensado en si debería podemos establecer una herramienta para esa receta de avales y no tenga que ser tipo campaña. Y luego si habíais pensado en algún tipo de decir, los porcentajes me parecen mucho más acordes, me gusta la escala, pero que sean sobre un porcentaje de afiliados reales. Es decir, a lo mejor ahora tenemos de repente 1 millón de afiliados y luego activos son 500.000. Entonces es absurdo contar sobre la base de 1 millón a lo mejor. Yo me voy a dar la palabra después, Marco. ¿Alguien más sobre esto por cerrar el turno? ¿De acuerdo? A ver, a mí el espíritu me parece bien. Yo digo sobre el tema de la incompatibilidad, porque el resto me parece adecuado, pero me parece que la aplicación de esto pues llevaría a un problema importante. No solo porque tendríamos que revisar todo el resto de la estructura tal y como está
planteada, sino porque después incluso se plantearía un problema operativo, ¿no? Porque tú ahí sería mucha gente participando en muchas cosas, no se sabe hasta dónde está el límite. Hombre, yo entendiendo, si hay un mecanismo de revocación claro en cualquier momento, eso va a impedir la acumulación de poder, ¿no? Pero redactado en estos términos no se entiende bien, ¿no? Y además obligaría a cambiar, eso nos obligaría a revisar todo lo demás. Entonces yo lo aprobaría todo a excepción de este tema de la incompatibilidad, lo cual no quiere decir que otro círculo ponga sobre la mesa este asunto. Yo sobre las votaciones, si por ejemplo puede votar toda persona que se presente o se inscriba, o si más o si menos, que sea que no haya como siempre la misma gente, eso no sea problema. Que no haya un censo como de votantes, a lo que yo me refiero, una cosa fija, que se puedan sumar a votar que quieran. Por ejemplo, el caso este que tenemos aquí se podría aplicar también a las votaciones de los órganos nuestros, la Asamblea Constitutiva que estamos tratando. No es lo mismo si hay más gente, si hay menos, si yo me traigo un equipo de fútbol, que no son los mismos votantes siempre, no hay un censo de votantes. Sí, hay un censo. Ahora mismo esto está funcionando de esta forma que estamos haciendo. Pero va a haber, cuando haya asamblea ciudadana, va a haber un censo de votantes. Pero ahora para lo de la enmienda, todo esto que estamos tratando ahora hay censo. Esto que tenemos con las deficiencias que tiene. Bien, vale. Perdón, pasamos a votar, ¿de acuerdo? Votamos entre dos cosas: o mantener el texto de la enmienda tal y como está, o mantenerlo eliminando la alusión al tema del párrafo de la incompatibilidad. ¿De acuerdo? ¿Lo hacemos así? O bien mantener el texto. Hay tres opciones: texto tal y cual de la enmienda tal y cual se presenta, texto eliminando el párrafo de la incompatibilidad, o el texto que figura en el borrador del equipo técnico, o sea que no hay nada. La frase sobre eso de incluye incompatibilidad entre cargo orgánico y voto. Sí. Todo el párrafo. Vamos, yo estoy de acuerdo con el espíritu del tal, pero meter eso ahí ahora nos obliga a revisar todo lo demás. Y buscar otra forma. Son las... Porque es que la idea es fundamental. 11 menos 20. Pero no nos obsesionemos por esto, es lo que digo, porque es que hay cientos de borradores que se van a presentar. Lo que hay que buscar una fórmula como regular. Pero bueno, si es lo que estamos diciendo, si cuando llegue allí luego se va... Señores, lo que digo... Vamos a meterlo y queremos... Claro, no. Si lo metemos, tenemos que revisar todos, no se pueden aprobar el resto de las enmiendas que se han presentado, ninguna. Porque las enmiendas que se han presentado mejoran el sistema, tratan de mejorar el sistema, por ejemplo, de elección del Consejo de Coordinación, pero no se pone en duda, en crisis, que los miembros del Consejo de Coordinación nacen del Consejo Ciudadano. Entonces, este mecanismo de incompatibilidad lo elimina, todo eso lo rompe. Porque hay algo que partida por la otra, o sea, cuando el presidente porque detenga un cargo, no es que tenga los cargos. Sí, hombre, no, lo que se dice aquí, si se lee literalmente esto, es que una persona no puede estar en el Consejo de Coordinación ni en el Consejo Ciudadano. No, porque si el Consejo de Coordinación sale si uno sale de otro, no es que depende de cómo es. Eso son... Perdón, pero eso es... Cualquiera que lo lea lo entiende así. Perdón. Aquí habla de incompatibilidad total de cargos.
un cargo es tener un puesto en el Consejo Ciudadano y otro cargo es tener un puesto en el Consejo de Coordinación. Un cargo es ser portavoz y otro cargo es ser miembro del Consejo de Coordinación. En la propuesta que se pone sobre la mesa, el portavoz es miembro del Consejo de Coordinación y los miembros de coordinación nacen del Consejo Ciudadano. Entonces, si se aprueba esta enmienda tal y como está planteada, hay que revisar todo lo demás. Entonces, mi propuesta, pásese a votación, simplemente. Pero si aprobamos este texto tal y como está, tenemos que revisar todo lo demás, que seamos conscientes, ¿vale? Entonces, hay 3 opciones a votar ahora. 1, 3. Bueno, sí, en realidad otra es dejarlo. La otra es dejar el texto original. Bien. No, una opción. 1, aprobar la enmienda tal y como está, y después a aprobar la enmienda suprimiendo el párrafo de la incompatibilidad. ¿Vale? Y salimos de esto. A favor de aprobar la enmienda tal y como está. A favor. A favor. Como viene. Tal y como está aquí. Como está presentado. Sí. 4. 6, 7, 8. A favor, ¿eh? Bien. A favor de aprobar la enmienda suprimiendo el párrafo de las incompatibilidades. Y 9. Bien. Abstenciones. Todas las cosas salvan. 5. De acuerdo. Pero en la mesa no la apunta. En la mesa había un... Ya, pero que la mesa la apunta. Bien. Bien. La siguiente. Sobre la composición del Consejo. Sobre la composición del Consejo Ciudadano. Bien. El Consejo Ciudadano, os recuerdo, estaba compuesto en la versión original por 80 personas que salían directamente elegidos por la Asamblea sin ningún tipo de criterio de corrección territorial. Entonces se ponen sobre la mesa, el grupo que ha trabajado esto pone sobre la mesa 2 propuestas diferentes que incorporan un criterio de corrección territorial. Es un poco complicado entender, hay algún párrafo farragoso porque es que se tiene que combinar con el tema del porcentaje del criterio de equilibrio de género, 60%, 40%, ¿vale? Entonces, la primera opción, sus miembros serán elegidos en la Asamblea Ciudadana a través de listas abiertas. De sus 80 miembros, 52 serán elegidos entre las personas candidatas más votadas de cada una de las 50 provincias y 2 ciudades autónomas, una por cada provincia y ciudad autónomas. El resto, hasta completar el número de 80, serán elegidos entre el resto de personas candidatas más votadas. El criterio corrector de género, de forma que sobre el conjunto de los 80 miembros del Consejo Ciudadano la distribución de género nunca sea de la proporción 40-60, será aplicado sobre los 27 miembros elegidos tras la designación de miembros provenientes de provincias y ciudades autónomas. Bien, me paro aquí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. La otra opción. Sus miembros serán elegidos en la Asamblea Ciudadana a través de listas abiertas. De sus 80 miembros, 38 serán elegidos entre las personas candidatas más votadas de cada una de las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. 2 por cada comunidad autónoma y 1 por cada ciudad autónoma. El resto, hasta completar el número de 80, serán elegidos entre el resto de personas candidatas más votadas. El criterio corrector de género, de forma que sobre el conjunto de los 80 miembros del Consejo Ciudadano la distribución de género nunca sea de la proporción 40-60, se aplicará teniendo en cuenta que de los miembros seleccionados entre las personas más votadas de cada comunidad autónoma, uno será hombre y otro será mujer. Además, este criterio corrector será aplicado sobre los 42 miembros elegidos tras la designación de miembros provenientes de provincias y ciudades autónomas.
de forma que finalmente la distribución de género nunca exceda de la citada proporción. Bueno, la parte contratante de la primera parte. Con respecto a la opción 1, pone que el criterio corrector 40-60 será aplicado sobre los 80 miembros, ¿no? Bueno, dentro de los 80 miembros no podrá exceder un 60% o un 40%, sin embargo pone que será aplicado sobre 27 miembros. Claro, porque tú no puedes condicionar. La razón de esto es que si es una persona por provincia, tú tienes que elegir al primero que salga, independientemente de que sea hombre o mujer. No está bien redactado porque se puede dar el caso de que los 52 sean mujeres y los 27 no. Sí, es... No cumpliría. Lo pensé, pero es un poco regular. No, pero es que no cumpliría. No se puede cumplir el 40-60 de paridad. Existe ese problema. Me inventaré algo para intentar matizar ese tema. En el caso de que los 52 miembros elegidos sean hombres o mujeres, se hará algo. Porque el criterio corrector de los 27 miembros es que si hay un desfase muy grande, los 27 miembros son hombres o 27 mujeres. Si hubiera un desfase muy grande, pero puede darse el caso de que el desfase sea tan grande, si los 52 de la provincia fueran hombres, por mucho que tú elijas 27 mujeres, no se da 60-40. ¿Vale? Introduciremos un matiz para arreglar eso. Y después otra cosa. Pero sí. Con respecto al principio de una persona un voto, se discrimina bajo criterios de igualdad de género, pero eso hay que matizarlo en este caso, porque en este caso no es una persona un voto. Cuando se escoge a una persona de Soria y a una persona de Sevilla, el peso de los votantes de Soria es más que el de los de Sevilla, entonces tendría que puntualizarse bajo criterios correctores de género y territorio. En eso no hemos pensado. El equipo que presenta la propuesta presenta esta propuesta. ¿De acuerdo? Que no es esa la propuesta. Se podría haber considerado, lo estuvimos hablando en el grupo, pero vemos que la forma más simple de introducir un elemento territorial era esta. Porque es que si no, entramos en otro tipo de organización ya diametralmente diferente de lo que se está planteando desde el equipo técnico. Pero no se cumple entonces ese principio, hay que tenerlo claro. El factor de corrección por población no. Cada provincia tiene un representante, independientemente de la población que tenga. Al fondo. Sí, introduciremos algún matiz para intentar arreglar ese seco. Es difícil que pase eso, de cualquier forma. Por aquí había una palabra, Isaac, Juanjo, Javi y... ¿cómo te llamas? Bueno, yo creo que aquí no se ha pensado en la eventualidad, que a mí me parece bastante probable, bastante motivada, de que no haya suficientes candidatos. Vamos a hacer un partido pobre, vamos, que el que venga aquí no va a poder venir nadie a hacerse rico y a conseguir un buen sueldo. Ser un miembro responsable y participante del Consejo Ciudadano significa ir a Madrid todos los días, todas las semanas, una vez. Muchas veces ir a Madrid. Y aunque tenemos dietas, no van a ser muy sustanciosas. Entonces puede que no se presente ningún candidato por alguna provincia. Entonces yo lo que suprimiría en el párrafo que se llama opción 1, había una supresión semejante en la opción 2, cuando dice al final, dice, será aplicado sobre los 28 miembros elegidos tras la designación 28, dice 27, son 28, son 80 menos 52. Yo lo que diría ahí es, en vez de los 28, hablando por supuesto de que va a haber candidatos y elegidos por todas y cada una de las provincias. Isaac, tienes que intentar... Sí. Yo ahí diría, será aplicado sobre los miembros que queden por elegir después de designar
a los miembros provenientes de provincias y ciudades autónomas. Y algo semejante en la opción 2, que es lo mismo que la opción 1, pero referida a comunidades autónomas. Sí, había palabras por aquí. A ver, yo no estoy muy de acuerdo con lo de la división esa territorial, pero si hay que hacerla, o sea, creo que es más representativa la provincial que la de comunidad autónoma, muchísimo más. Porque, por ejemplo, una comunidad autónoma como la andaluza, que tiene 8 millones de personas, va a tener la misma representación que una provincia como Murcia, que tiene 1 millón. Entonces, no le veo mucho sentido a eso, como una opción de comunidad autónoma. Javi. Sí, si se eligiera la opción 2, digo que ya que estamos puestos, y además se planteó en la asamblea pasada cuando hablábamos del criterio de corrección por igualdad de género, por cuestión de género, del 50-50, la matemática nos falla en la opción 2, es decir, 38 miembros, de los cuales será un hombre y una mujer, ya tenemos el 50-50, nos quedan 42 miembros que podrían ser también la mitad hombre y la mitad mujer, es decir, porque no apostamos realmente por el criterio 50-50. Si se eligiera esa opción, no sé si me he explicado. Sí, pero es que no está en la... Bueno, se puede considerar. Es que lo digo porque ya se planteó en la asamblea cuando hablábamos del criterio pero de corrección. Pero es que el documento que se pone sobre la mesa es trabajo de un grupo. Es que esto en el grupo nadie lo ha puesto. Ya, pero se puso en la asamblea sobre la mesa. Se habló también porque no el 50-50 y además aquí se encaja. Nos vamos a ver ahora. Siguiente palabra. Que como bien dice Isa, Juanjo y Javi, esas cosas en el grupo se habló y al final lo de la territorialidad, para que si tú ves Jaén, que al final es donde vamos, comunidad autónoma, mayor habitantes, menos habitantes, más provincias por comunidad o no, pues en la primera opción Jaén aseguraría una persona. La segunda opción sería un octavo. Perdón. Tendría posibilidad. Tenemos que de ir, un nos van a octavo. echar aquí. Entonces, como 8 provincias, Jaén puede ser que le tocara ese uno. Le tocara. Entonces, bien, la territorialidad ahí se pararía. Se optó también por el 50-50, pero eso sería luego clavar las cosas, en el 40 y el 60. Y puede haber desfase, clavarlo en el 50-50, imagínate. Perdón, y se también pensó en incrementar el número de los 80. Pero se matizó al final esta opción y lo van a tratar de una manera. Lo siento mucho. Con el tiempo que hubo, pues lo siento mucho. Vamos a intentar resolver este tema. 1. El 50-50, 60-40. ¿Votamos esto? No hay problema ninguno. A favor de mantener la proporción en 60-40. 11. 11. Bien, a favor del 50-50. 12. Abstenciones. 2. ¿Cómo queda al final la votación? ¿Las abstenciones de qué? ¿De la primera o de la segunda? De abstenciones sobre esta decisión. Da igual. Dos abstenciones. Bien. La votación era sobre cambiar el ¿cuándo han salido? 20. Bien. Queda en 60-40. Seguimos. 50-50, 12. 60-40, 20. Bien. No hay inconveniente ninguno incluir algún párrafo, tanto en una opción como en otra, si salen elegidas, diciendo que si no hubiera suficientes candidatos presentados por provincia y tal, pues se elegiría el otro grupo. Bien, esto se matiza, es fácil, ¿de acuerdo? Y después se introducirá algún elemento para el caso desesperado en que no pueda ir. Pasamos a votar las tres opciones. Hay una que es, yo creo que en este caso sí, votamos primero en la opción 1, después la opción 2 y hay una opción tercera que es dejarlo como está. ¿De acuerdo? Bien.
A favor de la opción 1. 15. 15, 10, 25. Bien. A favor de la opción 2. Segundo. 2. 1. 3. A favor de dejarlo como está. 1. En aquel lado. 1. ¿Y abstenciones? 4. 4, 5. 4, 5. Bien. Pasamos a la siguiente enmienda. Los integrantes de la portavocía. La opción 1 es: la Asamblea Ciudadana elegirá un portavoz y una coportavoz responsables de la representación política e institucional del partido. La opción 2: la Asamblea Ciudadana elegirá un portavoz y una viceportavoz o un viceportavoz, perdonadme que ya se me traba la lengua, responsables de la representación política e institucional del partido. En la viceportavoz ejercerá las funciones de la portavoz en caso de ausencia de este. O sea, las dos opciones parten de que son dos personas, hombre y mujer, mientras la opción 1 nos pone al mismo nivel, la opción 2, que es un sistema cercano a lo que tenemos ahora, es presidente y vicepresidente. El vicepresidente actúa en ausencia de. ¿De acuerdo? Y la opción 3 es dejarlo como está, que es un portavoz. ¿Sobre esto alguna aclaración? Bien. Pasamos a votar. A favor de la opción 1. No, que no tiene el texto. No tiene el texto, no sabe votar. Aquí 8. Repítelo, léelo. Es la tercera enmienda, ¿vale? Aquí 8. 8. 18, 26. A favor. Cuarta enmienda, no tercera. Tercera opción 1. Tercera opción 1. Sí. A favor de la opción 2. 2 aquí. 3. A favor de dejarlo como está. 0. Abstenciones. 3. Bien. Pasamos a la cuarta, sobre el mecanismo de elección y revocación de los miembros del Consejo de Coordinación. Opción 1. Opción 1. El Consejo de Coordinación estará compuesto por un número de 14 personas más la portavoz de Podemos, que es miembro nato del Consejo de Coordinación. La portavoz propondrá al Consejo Ciudadano una lista de 14 personas de entre sus miembros, de entre los cuales el Consejo Ciudadano elegirá, usando un sistema de votación individualizada, a 7 miembros del Consejo de Coordinación. El portavoz propone 14 y de estos se eligen 7. El resto de los miembros del Consejo de Coordinación, hasta completar el número de 14 personas, serán elegidos en el seno del Consejo Ciudadano por un sistema de libre presentación de candidaturas y votación individualizada al que podrán optar los 73 miembros restantes del Consejo Ciudadano tras la elección de los 7 miembros del Consejo de Coordinación elegidos a propuesta de él o de la portavoz. Los miembros del Consejo de Coordinación podrán ser revocados en cualquier momento por el Consejo Ciudadano o por la Asamblea Ciudadana mediante referéndum iniciado mediante aportación del aval del 5, 10, 20% y sobre esto hay que decidir de la afiliación de Podemos. Bien, esta es la opción 1. La opción 2, que es el texto actualmente recogido en la propuesta del equipo técnico, que os recuerdo que es que el portavoz propone a los 14, no se sabe exactamente cómo se vota, no había mecanismo de votación, y sobre la propuesta el Consejo Ciudadano nombra. ¿De acuerdo? ¿Alguna aclaración sobre este asunto? Lenny. La coportavoz también está incluida dentro Hay que meterla. Claro. ¿Dentro de? Hemos dicho que tiene que haber un coportavoz. Sí. Sí. Claro, eso por los números que hemos dicho. está pensado. No, pero son 14 más 2. Y la propuesta la hace
Sí. Un portavoz se tiene que poner de acuerdo. Eso, harán una propuesta. No digo que eso hay que matizarlo. Bien, ¿se entiende bien el mecanismo? Sí. Bien. ¿Votamos a favor del mecanismo y después, José Antonio? Sí, como está lo de la base del 5, ahí también hay que elegir entre la cantidad del 5, 10 o el 20 hacia Sí, igual. vamos a votar primero. Vamos a dejar eso fuera, lo votamos ahora aparte. Juanjo. Puedo hacer una sugerencia solo, es que para que eso de que el portavoz y la portavoz se tengan que poner de acuerdo, ¿por qué no hacemos un sistema para que, por ejemplo, sean 8 candidatos y uno elija 4 y otro elija 4? Para que no tengan el que ponerse de acuerdo, o sea, que cada uno pueda decidir, o sea, que tenga 4 y 4 y luego eso se ratifique. Bueno, es sano que se pongan de acuerdo. Ya, pero bueno, y si no se ponen de acuerdo... Tiene que ponerse de acuerdo. No descuida que yo ya sé. Si no se ponen de acuerdo, cada uno elegirá 4. Bien. Pasamos a votar sobre el cuerpo de la propuesta y ahora vemos el otro tema. ¿De acuerdo? A favor. Espérate, opción primera. Sí. Venga. A favor de la opción primera. Opción primera. 1, 2, 3. 26 de la opción primera. Bien. A favor de dejarlo como está. Opción segunda. A favor de dejarlo como está. 1. Abstenciones. 1, 2, 3. Muy bien. Y ahora pasamos con la parte segunda. El porcentaje. Bueno, entiendo que el porcentaje y también la propuesta. Los miembros del Consejo de Coordinación podrán ser revocados en cualquier momento por el Consejo Ciudadano, que los nombra, o por la Asamblea Ciudadana mediante referéndum iniciado mediante aportación de aval del 5%, 10%, 20% de la afiliación de Podemos. Pasamos primero a aprobar la propuesta sin el porcentaje. ¿De acuerdo? Sí. Bien. A favor de poner en marcha este mecanismo de revocación. Yo pensaba que ya estaba metido en la opción, ¿no? Había partido entre el 10, 11. 25. Bien. A favor de no incluirlo. Sin porcentaje ha sido la primera. No. En contra. A favor de no incluirlo. Tú cuenta. A favor de no incluirlo. Nada. Abstenciones. Ninguna. Todo el mundo a favor. Y ahora el porcentaje. ¿Vale? El porcentaje. Dábamos 3 opciones, a la cual se puede añadir otra más, si os parece de acuerdo, porque aquí hemos hablado del 1% para una cosa importante, que es incluir los temas en ese proceso, pues también se puede incluir, ¿vale? Entonces hay 4 opciones: 1%, 5%, 10% y 20%. Opción. ¿Vale? Y una quinta que es ninguna. Esa. La que venía de Vale, a la 30%. Por la Asamblea Ciudadana mediante referéndum se entiende mitad más uno. Porque el aval es una cosa y el referéndum es otra. Sí, yo entiendo que las votaciones, mientras no se regule de otra forma que no está regulada en aparte, es mayoría sí. Yo he presentado al inicio de la asamblea una aportación, un añadido a este apartado de los mecanismos sobre la revocación de los cargos, los consejos, los portavoces, etcétera, etcétera. Indicando, por supuesto, de una manera totalmente flexible, unos plazos. Porque se regula que se puede revocar un cargo mediante el inicio de un referéndum. Pero no se dice ni media palabra de cuándo ese referéndum se va a realizar y cuándo va a tomar la decisión de esa revocación. Si no te importa, José, porque lo tenía previsto, como vamos a hablar ahora después, en general, del mecanismo de revocación, ahora lo comentamos, ¿vale? Vamos a probar primero, ahora lo decimos.
Vamos a probar primero el tema del porcentaje para este procedimiento de revocación concretamente, ¿vale? Entonces, a favor de que sea 1%. Primera opción. 1%. 1%. ¿El 1%? Sí. 8. A favor del 5%. Segunda opción. 1, 2, 5. 10. ¿Y atrás? 10. 11. A favor del 10%. Tercera opción. 4. 8. Y a favor del 20%. Cuarta opción. 2. 3. Abstenciones. 1. 2. ¿Qué ha salido? Calva. A la primera opción 8, segunda opción 11, tercera opción 8 y cuarta opción 3. Abstenciones 2. 5%. Bien. Y ahora hablamos en general del mecanismo de revocación que afecta a distintos apartados del documento. La primera es que se propone que el mecanismo de revocación de miembros del Consejo Ciudadano, del Consejo de Coordinación y de los miembros de portavocía se active mediante aval del 5% de los miembros de la Asamblea Ciudadana. La opción 2 se propone que el mecanismo de revocación de miembros del Consejo Ciudadano, del Consejo de Coordinación y de los miembros de la portavocía se active mediante aval del 10%. La tercera opción era el 20%. ¿De acuerdo? Y la cuarta es dejarla como está, que es del 30%. ¿Votamos? Sí. Segunda opción. Bien. Opción. Creo que lo coherente ahora sería Cuarta el opción. 5%, porque antes no era el 1%. Cuarta opción. Antes también se votó el 1, ahora el 5. Sí, pero lo del 1 se votó para llevar propuestas a la votación ciudadana. Eso ¿De acuerdo? es una propuesta. Pero, Eliminar y no revocar. Sí. Creo que es alto y no pasa nada. Sí. No, tienes razón. No pasa nada. Bien. Votamos también el 1%, ¿vale? Añadimos. Quinta opción, ¿no? Sí. Opción 1, 1%. A favor del 1%. 1, 2, 3. 3. A favor del 5%. Segunda opción. 1, 2, 7. 9, 7, 16. ¿Y atrás? A favor del 10%. Tercera opción. 4. 2 y 4, 6. Y a favor del 20%. 1. 2. 2. 30%, que era quedar, dejarlo como estaba. La quinta 0. opción. ¿Y abstenciones? 1. 2. 3. 3. Quedan el 5%. Bien. Y... Nelly. No, es que va al hilo de las revocaciones, que hablamos de revocaciones de decisiones. A ver, si hemos adoptado un procedimiento por el cual se puede llevar cualquier tema a la de esto ciudadana. Una cosa una propuesta y otra cosa una revocación. No, pero es que una Bien. Seguimos. José. 4, 1, 4, 2. Yo quiero aportar una... Tenemos que tener paciencia, que vamos a terminar ya. Sí, pero voy a ser muy breve. Aportar una enmienda o un añadido al sistema de revocación, porque si hemos establecido el porcentaje para presentarla, etcétera, etcétera, se habla en el procedimiento de una serie de referendos, pero no se limita en el tiempo la resolución de esa revocación en sí. Entonces yo quiero proponer un añadido que textualmente diría lo siguiente: desde la convocatoria del referéndum y hasta su celebración no podrán transcurrir más de 30 días naturales,
y desde la celebración del referéndum hasta su resolución, los órganos competentes dictarán su veredicto en un plazo de 20 días naturales, porque nos podríamos encontrar con el proceso de revocación, ¿se entiende? por interés sentido. Bien, el equipo que está de acuerdo con lo que está diciendo. Lo pasamos a votación, ¿vale? Sí. Bien, votos a favor de incluir este texto. Buena aportación. 11. Unanimidad. 6, 27. Votos en contra. Abstenciones. 2. 2. Y por último, Ahora que la pilla salva. sobre la financiación de Podemos. La opción 1, añadir en el capítulo 8 un apartado donde se indique que Podemos renuncia a obtener financiación proveniente de entidades financieras. Y la opción 2, dejarlo como está, que es que no se dice nada sobre este asunto. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Toda entidad financiera, Porque hay banca ética, que a lo mejor eso es la otra. Yo lo he incluido por su propuesta. Claro, no, pero todos los bancos tradicionales, pero nosotros una banca ética sí que podemos recurrir a ello, además para potenciar. Bien. Podemos incluir un párrafo diciendo salvo decisión adoptada por Asamblea Ciudadana. También. Sí. Pero ahí ya está entrando la otra también entidad de crédito. Usted no tiene... Es que como... Bien, vamos a lo máximo y que nos lo maticen. Nada, no queremos más. Bien, a favor de la propuesta. Opción 1. Lo mismo. 16 y 28. Bien. A favor de dejarlo en contra de la propuesta, que es lo mismo que a favor de dejarlo como está. ¿En contra? ¿Abstenciones? Abstenciones, 2. 2. Bueno, hemos terminado con la propuesta. Turno. Mañana, primero, hay unas jornadas que son importantes en el Instituto Virgen del Carmen a las 5:30, ¿vale? Que convoca Marea Naranja. Compañera. Quería invitar a los compañeros que damos aquí a la charla que damos del grupo de animalistas el miércoles en la biblioteca en la ciudad de Valencia. Para ir papelito lo puedo dar. Bueno, es costoso esto de la democracia, es imperfecto, pero es nuestro. Vamos a cuidarlo. Pepe. También quiere quitar, en la ruta de senderismo y también vamos a ver aquí en julio, porque vamos a ir por el centro de Neverá. ¿No tiene un puto stop? Sí, vamos a ver. A ver, la paga es poca.